En un viaje por la provincia de Sichuan en 1993, el laureado economista Milton Friedman dio al entonces gobernador algunos consejos sobre cómo combatir los grandes problemas y establecer de forma rápida una economía de mercado dominada por el Estado. Hay que cortarle la cola al ratón, dijo Friedman, pero no centímetro a centímetro. Para que duela menos, hay que hacerlo de golpe. El gobernador, empleando la misma metáfora, le contestó que el ratón tenía tantas colas que no sabrían por dónde empezar. Friedman guardó silencio. Nuestro ratón tiene también, como aquel ratón chino, muchas colas, también incontables cabezas, pero los problemas deben reunirse y atacarse de raíz, más allá de los costos políticos. La sociedad espera lo que hay que hacer, no los motivos por los que no pueden hacerse. ¿Cómo se va a reducir la pobreza si la Secretaría de Hacienda no ha entendido que debe dejar de asfixiar a los micro, pequeños y medianos empresarios? ¿Cómo, mientras se comporte bajo el criterio de otorgar privilegios y exenciones fiscales a los grandes contribuyentes, pero siga asfixiando en sus obligaciones fiscales a las pymes? Ya Pepe y Toño, esos de los que habla el gobierno federal, no saben qué hacer. Pepe no tiene computadora para otorgar facturas y a Toño lo trae en salsa a la Secretaría de Hacienda todos los días como si se tratara de Carlos Slim. Tienen que frenarse estas políticas casi terroristas de la Secretaría de Hacienda, pero además tienen que rediseñarse las políticas sociales cachavotos, que solo son problemas temporales, que solo son soluciones temporales a problemas estructurales. Tenemos en síntesis que empezar a pensar, como lo ha dicho Antanas Mockus, urge instrumentar soluciones que uno mismo tomaría. Tenemos que dejar de pensar en cuáles serían las soluciones para los demás. Urge tomar soluciones que uno mismo tomaría. Tito Livio decía que para salvar a una ciudad o a un país se necesitaba un hombre bueno, pero que aún después de tener ese gran hombre, si el que le sucedía no era igual de bueno, las reformas se vendrían abajo y nuevamente la sociedad volvería a corromperse. La corrupción en nuestro país no es un problema reciente. Sociedades como la nuestra, gangrenadas desde hace mucho tiempo, corruptas en su seno, no podrían rehacerse de la noche a la mañana, ni siquiera con la decidida intervención de hombres y mujeres buenos en el corto plazo. Lograremos cambiar a mujeres y hombres que nacieron y crecieron comportándose bajo patrones de conducta preestablecidos que, aunque deficientes, vemos hoy como normales. Hacen falta varias generaciones, pero también voluntad de todos nosotros para que un cambio de mentalidad opere en una sociedad corrupta desde su seno. Los tiempos de las sociedades modernas impiden, ya no digamos transformaciones lentas y progresivas de una generación, sino planes sostenidos que puedan llevarse a término, a buen término, incluso en el mediano plazo. Por eso, cuando se es gobierno, es imperante actuar desde el primer día. Quizá la gran tragedia de este país es que la medición de nuestro tiempo es tan subjetiva que, como decía Carlos Monsiváis, hemos aprendido a tasar el tiempo por sexenios. El día de hoy yo presenté un punto de acuerdo que ya se dictaminó, para que la Secretaría de Educación dé a conocer los planes de educativos para la enseñanza básica. Se anunciaron desde que empezó este sexenio, no se conocen a la mitad del sexenio. Si no somos capaces de tomar acciones inmediatas en el corto plazo, difícilmente podremos atacar problemas estructurales como el de la pobreza. El gran reto de ser gobierno consiste en saber medir los tiempos políticos, sociales y económicos y tener la capacidad de adaptarse a los requerimientos de los tiempos que vivimos y de la sociedad que le ha tocado gobernar.
Así que no es pretexto venir a decir aquí que el entorno económico mundial es adverso o que el precio del dólar está por los cielos y por eso la economía mexicana se tambalea, o que el petróleo se desplomó y por eso estamos como estamos. La intuición histórica requiere de un largo proceso formativo, no es producto de improvisaciones y ocurrencias gubernamentales. Estos no son tiempos para gobernar desde lo urgente, desde lo inmediato, a bomberazos, sino con visión de Estado, pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones como se hace actualmente. Miren qué paradoja es que mientras la política social de combate a la pobreza de este gobierno consiste en repartir televisores, escuelas telesecundarias veracruzanas que he visitado no tienen televisiones, no les ha llegado una sola televisión desde hace más de 20 años. ¿En dónde está entonces la política social de este gobierno? No son tiempos para instrumentar presupuestos que se escuchan muy bien desde el discurso, como el tan publicitado presupuesto base cero, que en efecto pareciera partir de cero porque no considera las necesidades fundamentales, porque no toma en cuenta que si queremos mejores niveles de vida para las y los mexicanos, debemos apostarle antes que nada a la educación y a la salud, y justamente estos dos rubros sufren recortes sustanciales en el proyecto de presupuesto que ha enviado la Secretaría de Hacienda. Concluyo, presidente. México no será grande mientras su gobierno siga empequeñecido, mientras sus gobernantes le apuesten a tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, mientras tengamos ricos cada vez más ricos y un mayor número de pobres, 2 millones más, ha dicho el Coneval. Pero sobre todo, mientras la política pública imperante sea la del avestruz, la de esconder la cabeza ante los problemas y fingir que no pasa nada. Mientras se diga que vivimos en un país de primera, como aquí se ha querido decir, y mientras no se acepte lo evidente, que cada vez hay más pobres, que la política social de este gobierno es errónea y que no se vale negarlo y que siquiera por dignidad tendrían que reconocerlo. Por su atención, muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.